Ahora Hebreos 11, beginning. leamos el And we'll read versículo 1 para quite empezar a few verses. y leeremos muchos versículos. Now faith is the substance of things hoped for, Es the pues evidence la of things fe la not sustancia seen. de lo que se espera, For by it la the elders convicción de obtained a lo que good no se report. ve, porque Through por faith ella we alcanzaron buen understand that the testimonio los worlds antiguos. were Por la framed by fe the word of entendemos haber God, sido constituido el universo por la palabra so de that Dios, things which are de seen modo que lo que were se not ve made of things fue hecho de which lo do que appear. no se veía. Isn't that ¿No es rico rich? eso? Permítame leer Let de me nuevo read ese that third versículo verse 3. again. Listen closely. Escuchen atentamente. Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, Por la fe entendemos haber sido constituido el so universo that por la things palabra de which Dios, are de seen modo que lo que were se not ve made of fue things hecho de which lo do que no se appear. veía, Is the word of God. es la palabra de Dios. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Por la fe, Cain, Abel ofreció a by Dios which he más obtained excelente witness sacrificio that que he was Caín, righteous, por lo God cual alcanzó testifying of testimonio his de que era gifts, justo, dando Dios and testimonio de by sus it being ofrendas, dead y yet muerto, spake. aún hablaba por ella. By faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because Por la God fe, translated Enoc fue him. traspuesto para no ver muerte, For y before no fue his hallado, translation porque he lo had a traspuso Dios, testimony that y he antes que fuese pleased traspuesto, God. tuvo testimonio de haber agradado 500 a years of Dios. life too. De hecho, 500 años de vida. But without faith it is impossible to please Pero him. sin fe es For imposible he agradar a that cometh Dios, to porque God es must believe necesario that he que el que se is, acerca a Dios and that crea he que is a le hay rewarder of y those que es that galardonador de aquellos que diligently seek him. diligentemente le buscan. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, Por la prepared an fe, ark Noé, to the cuando fue saving of advertido his por Dios acerca house, de cosas que aún no se by veían, which he con temor condemned the preparó el world arca and en que su became casa heir se of salvase, righteousness, y condenó al mundo, y fue which hecho is by heredero de faith. justicia que viene por la fe. Now let us pray just a moment and bow our heads. Oremos ahora por un momento e inclinemos nuestros rostros. Lord, our most gracious God and Father, we come now into thy presence Señor, again with bondadoso thanksgiving. Dios y Padre nuestro, And not only entramos are we ahora de nuevo now en tu feeling that we presencia are con in thy presence agradecimiento. because that Y no we solo have estamos bowed our sintiendo heads to ahora que pray, estamos but en tu we presencia, believe that we porque hemos are inclinado nuestros rostros para constantly orar, in thy presence. sino que creemos que estamos constantemente Because en that tu the presencia. eyes of the Lord Pues run to and los fro ojos de through the Jehová earth. contemplan toda la tierra, And you know y all tú sabes things. todas las cosas, And you y know the thoughts conoces of los the heart. pensamientos del corazón. Por Therefore, lo Lord, the tanto, reason we bow our Señor, heads is la to ask razón this por la que petition, inclinamos nuestros rostros that you es would para hacer esta forgive us petición, for all of que our tú trespasses perdones and todas nuestras transgressions ofensas against y thee, transgresiones contra ti, and that thy y que mercy una vez once más more would be nos sea extended to extendida tu us, misericordia, insomuch a that tal you'd grado que open tú abras our nuestros lips labios to para hablar speak and our y ears nuestros to oídos hear, para and oír, that thy y que en word esta might noche tu become palabra real to pueda us tonight. llegar a ser real a nosotros. That these few verses that we have chosen to read might Que become a estos great pocos help to every versículos que member hemos of thy escogido para leer mythical puedan body llegar on a the ser una earth, gran ayuda thy a cada miembro spiritual de tu cuerpo church, místico en the la church of tierra, the tu firstborn, iglesia espiritual, that la church iglesia that's de los been bought primogénitos, by the esa blood of iglesia que ha Jesus, sido comprada that's por been la sangre washed de and has been Jesús, que ha sido sanctified lavada and will be y ha sido presented to God santificada that y day será without presentada a spot, Dios en aquel blemish, día or a sin wrinkle. mancha ni arruga. How we Estamos thank thee agradecidos to contigo have faith to porque believe that we tenemos are la fe para partakers creer que of this somos goodness of God participantes de through esta the bondad de righteousness Dios and mercy por of our medio de la Lord justicia Jesus. y misericordia de nuestro Señor Jesús. Praying now that you Oramos will para heal que all the ahora sickness, cures toda enfermedad. thanking you for touching that little Estamos girl agradecidos contigo por just a tocar a few esa moments ago, muchachita laying hace unos doubled in the momentos, room in there from postrada pain. allí en el cuarto, See her retorcida de walk out dolor. that little La vimos childlike salir faith and caminando con esa fe de accepting you and niño your y mercy. aceptándote a ti y tu misericordia.
And we thank thee for this and pray that you'll remember Sister Baker's Y te damos las gracias por loved one esto. over in Y oramos que Kentucky, recuerdes al and the pequeño ones tan that amado Brother de la Neville hermana spoke Baker of, en and Kentucky. oh Y God, aquellos que the mencionó el hermano Neville y, innumerable camp oh of the Dios, la sick cantidad innumerable de everywhere. enfermos en todas partes. And Y especially, Lord, those especialmente, that Señor, are aquellos que unsaved no and son know thee salvos y not, que no te if they should conocen. die in their Si mueren sins, en sus they pecados, cannot ellos no come where podrán you venir are. donde tú estás. We pray that you'll give us witness and power, boldness to speak Oramos the que tú word, nos des and testimonio wisdom to y know when poder, to speak it, valor para hablar la and palabra then y speak to us sabiduría when we para have saber said cuándo enough, hablarla. that we Y might luego walk away and háblanos leave the cuando hayamos people dicho lo in the suficiente para que nos amazement, vayamos y wondering dejemos al of the pueblo great Holy asombrado, Spirit and His work. maravillado del gran Grant Espíritu it, Santo y Lord. su obra. Hear us now, we pray, Concédelo, in Señor. Jesus' name we ask it. Escúchanos ahora. Amen. Oramos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. I would like to speak just for a short time upon the subject of senses. We are Y taught me that the gustaría natural hablar man por un corto has tiempo sobre el tema de five los senses, and sentidos. those five Nos ha senses sido enseñado control que el hombre natural his- tiene 5 his- sentidos. or Y esos give- 5 God sentidos gave him controlan these su senses o dan. to Dios le dio contact a él estos 5 sentidos his para earthly contactar home. su hogar terrenal. And those senses are known as see, taste, feel, smell, hear. Y esos sentidos se conocen como vista, vista, gusto, tacto, olfato, oído. Esos 5 sentidos, los cuales son conocidos por el hombre natural y son buenos. Y nosotros no podemos funcionar o vivir una vida normal cuando uno de estos sentidos falla en su función. Your sight, hearing, feeling, smelling, or tasting. Su We vista, cannot be oído, normal without tacto, them. olfato o There's gusto. something missing. Sin ellos no podemos Some ser normales. portion of life Algo that we faltaría, cannot una porción de contact vida que no without podemos that contactar sense si ese active. sentido no funciona. And they're good, Y and son they're buenos useful. y son And útiles. they were Y given to ellos us nos by fueron God. dados por Dios. God gave those senses. But they're given to you Dios as a dio gift. esos sentidos, pero And it les han depends sido on dados a how ustedes you- como un don. What you Y yield depende de these cómo senses to usted, a qué rinda will be usted the way estos that your sentidos. life is Así controlled. será controlada su vida, The way por you la manera yield que those rinda esos five 5 senses. sentidos. What you see, what Ustedes, you hear, lo que ven, what you lo que taste, oyen, lo que smell, gustan, or feel. huelen o palpan, Whatever a those lo que senses estén are yielded rendidos, to, esos they sentidos, will ellos lo dominate dominarán a usted. And we are grateful to God that we have the five senses. Y estamos agradecidos con Dios por tener los By 5 no sentidos. means was Pero these five senses estos given to 5 you sentidos to de guide ninguna you. manera les fueron dados a ustedes para They were guiarlos. given to you Les for fueron earthly dados a ustedes para su contact. contacto terrenal. But there was given you the sixth sense. And that sixth sense is belongs Pero only A to the ustedes les Christian. fue dado el 6º sentido. And you Y ese cannot 6º have sentido this le sixth pertenece sense exclusivamente until you al become cristiano. a Christian. Y usted no puede tener este 6º Is the sentido hasta only que way usted that no you can llegue ever a ser un have any cristiano. more than Es the la única five manera en que usted natural podrá tener senses más for de the los 5 natural sentidos person. naturales de la persona natural. But sixth sense is better known to the Christian as faith. It's the one Pero that el 6º governs sentido and es mejor conocido guides para el you, cristiano and it is como la fe. superior to Es el que lo all the other gobierna senses. y lo guía a uno. Y es superior a superior todos los demás To sentidos. all Es of superior the senses, a todos los the sentidos, other five a los senses. otros 5 sentidos. Now, I would not say that Ahora, because that we yo no diría que receive porque the sixth recibimos el 6º sentido, sense, that the que los five 5 senses sentidos are ya no no good sean no de more. provecho. Yes, they Seguro are. que lo son. Those five senses were given to you by God. Esos they are 5 to be sentidos used. les fueron dados a ustedes But por Dios. When Y the deben ser five usados. senses Pero cuando los 5 contrary to the sentidos word of God, actúan then they are contrario a la alive. palabra de Dios,
entonces están mintiendo. Now, the Ahora, sixth el sense sexto cannot sentido lie. no puede It's mentir. a super Es un sense. super sentido. Y de And that's what eso I es want lo to que speak quiero about. hablar. This Esta morning I spoke mañana on a hablé super sobre una sign, super señal. and tonight on En the esta super noche sobre sense. un super sentido. And the super sense is the Holy Spirit, Y the el faith super of God sentido that dwells in es el you. Espíritu Santo, la fe de And if Dios que you mora en let ustedes. Y si the ustedes five permiten senses que los cinco be sentidos yielded to se the rindan sixth al sense, sexto sentido, it'll guide éste los you and bring guiará all the y other traerá los otros five cinco senses sentidos under bajo el control control of de that ese super super sense. sentido. For Pues it's so está far muy from por the natural encima del sense, sentido as the natural. spiritual man Así is como el above hombre the natural. espiritual está por encima del It's as natural. far as high as the Está heavens is tan distante above y the tan alto natural como los man cielos. and his Está por five encima del senses. hombre natural y sus cinco sentidos. It makes you believe things that you Los hace cannot creer see. cosas que ustedes no pueden It ver. makes you act Los where hace you do actuar not donde think ustedes the no five senses piensan would que los ever cinco think sentidos ni about. pensarían hacerlo. The devil can get into these five senses and lie to you. El diablo But puede he entrar en estos cannot cinco touch that sentidos super y sense. mentirles a ustedes. Pero That's él far no beyond his puede reach. tocar ese super sentido. That come from Ese God. está más allá, lejos de su It's alcance. called Este faith. viene de Dios. Se llama Faith la is fe. that great thing. Esa gran cosa es la fe. And Y the los five cinco senses sentidos does not no control controlan the al sixth sexto sense, sentido. but the sixth Más sense bien el sexto controls the sentido five senses. controla los cinco The sentidos. super sense El super sentido controls the controla natural sense. los sentidos naturales. And Y los cinco the sentidos son vista, five senses gusto, is see, tacto, taste, feel, olfato, smell, hear. oído. And the Y el super supersentido sense es is something algo que that'll los hará make you creer believe la God's palabra de word, Dios, for that's the only porque thing es de it'll lo speak about. único que hablará. And it'll Y make los you hará believe creer for cosas que things that ustedes you no can't pueden see, ver, taste, feel, smell, gustar, hear. palpar, oler o Because oír, it'll take porque God's word. tomará la palabra de Dios And it y les will dará deliver that esa word to palabra a you ustedes and make y los you hará walk caminar contrary contrario to a any cualquier other thing otra there is cosa but que God's haya, word. excepto la palabra de Dios. By faith. Por fe, Faith does it. la fe lo hace. Now, in giving Ahora, this al illustration dar esta of ilustración the de los senses, sentidos, the natural el hombre man is natural born nace con estos with these sentidos. senses, so they are Así que son nature-given sentidos senses. dados en lo natural. And that's Y really eso the only thing realmente he'll ever es know lo about único it que él sabrá in al his respecto, intellectual en su thinking. pensamiento He intelectual. can only think as a Él man. solamente puede He pensar can como see un as a hombre. man. Él puede ver como He un can hombre. understand as a man. Él puede entender He como can un hear hombre. as a man. Él puede oír como un hombre. But when he becomes Pero cuando él governed llega or a ser regenerated, gobernado o or we regenerado, would como call nosotros it lo llamaríamos, born again, nacido de nuevo, then that entonces sixth ese super sexto sense takes a super hold of him. sentido toma control de él. In doing so, that Al super hacerlo, sense ese raises super him up sentido into lo a eleva a un spot lugar donde where he tiene fe has para creer faith to cosas que believe él no things that pudiera he could oír, not hear, cosas que él things no that he could pudiera not ver, see, entendimientos understandings that que he él could no not pudiera understand. He entender. believes it anyhow Él lo cree because de he's todas governed maneras, by that porque él es gobernado por ese sexto that sentido, super sense. ese super sentido. Oh, how marvelous it is. Oh, cuán know it. maravilloso es And to think saberlo how simple it y is pensar lo sencillo que es to believe it. creerlo. Now you Ahora, cannot believe it ustedes until no you pueden are creerlo hasta que regenerated. sean regenerados. The Bible La Biblia said dice that que no man nadie can puede call llamar a Jesus the Jesús el Christ Cristo, only by the sino Holy Ghost. por el Espíritu Santo. We went through that this last week. Vimos And eso it's esta been such última a semana stumbling block, y ha sido especially to the piedra de tropiezo Pentecostal especialmente para la gente de believing creencia people. pentecostal. When they Cuando hear me me oyen say that decirlo, Jesus said Jesús in dijo en Saint San Juan John 5:24, 5:24, el "He que that oye heareth mi my word palabra and believeth on y him that sent me cree has al que me eternal envió, life." tiene vida eterna. Eternal La vida life eterna comes from God solamente alone. viene de Dios. Y nadie no puede man decir can que say Jesús Jesus es is el the Christ Cristo, only by the sino por Holy el Ghost. Espíritu Santo.
Ustedes solo están tomando lo que algún otro dijo, lo que ustedes aprendieron por el intelecto, lo que ustedes aprendieron por los 5 sentidos naturales. Pero cuando entra el sexto sentido, el Espíritu Santo, Él quita todos los razonamientos de estos 6 sentidos y 5 sentidos y los eleva a ese sexto sentido para hacerlos creer cosas que ustedes no pueden ver, gustar, palpar, oler u oír. Hace algo en uno. Después pueden decir que Jesús es el Cristo, porque han sido testigos de ello. No que la instrucción intelectual les ha enseñado, sino lo que ustedes han experimentado. ¿Qué hace entonces el sexto sentido, hermano Branham? ¿Para qué vino el sexto sentido? El sexto sentido vino con este fin. Ahora, el sexto sentido es la fe, el super sentido. Ahora, si el sexto sentido vino únicamente con este fin y fue hacer que los 5 sentidos en usted nieguen toda cosa que es contraria a la palabra de Dios, para eso es el sexto sentido. La Escritura habla de derribar razonamientos. Los 5 sentidos harán que usted razone. Bueno, pues, ¿por qué debería este hombre? ¿Por qué debería? Pero el sexto sentido no considera eso, en lo absoluto. Está mucho más allá de eso. Se ha elevado mucho más, al grado que al tenerlo ni siquiera entra en razonamientos, en lo absoluto. Nosotros lo creemos. Está mucho más allá de cualquier cosa que los 5 sentidos pudieran decir al respecto. Ahora, prepárense para un servicio de sanidad. ¿Ven? Nosotros lo creemos. Ustedes caminan por medio de ese sexto sentido. Ustedes hablan por medio de ese sexto sentido. Ustedes viven por medio de ese sexto sentido. Ustedes mueren por medio de ese sexto sentido. Y se levantan por medio de ese sexto sentido, ese super sentido. Algo que está en usted, que es diferente al hombre natural. El hombre natural solo tiene estos, y están bien si pueden ser traídos a sujeción al sexto sentido. Si la mente natural dice, lee la palabra de Dios y dice, esa es la palabra de Dios, está hablando la verdad. Pero si la lee y dice, no es toda la palabra de Dios, o ella fue algo, ella lo fue para un tiempo, pero no ahora. Entonces, ese sexto sentido entra y dice, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven? Esa es la diferencia. Por eso es que tantas personas fallan en su sanidad. Ellos quieren venir con una concepción intelectual. Dicen, oh, yo hago esto, o yo creo esto y demás. Pero si es ese sexto sentido que lo está diciendo, entonces no hay nada que jamás los aparte de ese sexto sentido. El sexto sentido ha venido sobre el ser humano para hacerlos negar cualquier cosa que sea contraria a la palabra de Dios. Cualquier síntoma que es contrario a la promesa de Dios, el sexto sentido dice que no está allí. Si el cristiano ha nacido de nuevo. Y cuando menos lo piensa, algún infiel incrédulo viene al cristiano y le dice, bueno, mire, no hay tal cosa como ese Espíritu Santo. Usted simplemente está errado en eso. Usted está loco si cree cosas como esa. No hay tal cosa como esa. Ese sexto sentido entra inmediatamente en acción. Permítame mostrarle en la Biblia donde no es posible que usted reciba el Espíritu Santo. Yo le puedo mostrar donde lo recibieron los discípulos, pero yo... Bueno, usted le dice, mire, y el sexto sentido lo apuntará allá y dirá, pero él dijo, para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Bueno, es que eso quiso decir sus hijos allá. No quiso decir que sea para usted. Eso no es para usted. Pero ese sexto sentido sabe que no es así. ¿Por qué? Ya está en usted. Ellos lo dijeron demasiado tarde.
Usted ya lo ha recibido. La gente que dice no hay tal cosa como el Espíritu Santo no saben de lo que están hablando. Como el muchacho que estaba pelando una manzana y un incrédulo le preguntó, debatiendo en una reunión. Él dijo, ¿qué quieres? ¿Qué buscas aquí? Él le dijo, le quiero hacer una pregunta, mientras él se estaba comiendo la manzana y disfrutándola. Una persona simple, parecía un delincuente, con el pelo colgándole por la cara y le faltaba un diente enfrente. Traía puesta una chaqueta vieja, sucia de overol. Él dijo, solo le quiero hacer una pregunta. El incrédulo había dicho, no existe tal cosa como Dios. Es pura emoción, eso es una tontería, no es más. Y el muchacho dijo, quiero hacerle una pregunta, Señor. ¿Esta manzana es dulce o agria? Él dijo, bueno, ¿cómo lo sé? No me la estoy comiendo. Él dijo, es exactamente lo que pensé. Y se fue. ¿Cómo sabe usted cuando no ha probado del Señor? ¿Cómo sabe? Usted no ha recibido el Espíritu Santo si Él es real o si no lo es. ¿Cómo sabe usted si hay fe y poder? ¿Cómo sabe usted que no hay gozo inefable y lleno de gloria cuando usted nunca ha probado para verlo? El sexto sentido lo guía a eso. El sexto sentido le declara eso a usted. No hay poderes intelectuales en lo absoluto que puedan traer eso a usted. Los poderes intelectuales razonarán y dirán, bueno, eso es psicología. Es algo que sucede por esta razón. Y eso es emoción entre la gente. Pero cuando entra el sexto sentido, él niega todas esas cosas y lleva a la persona directamente a los senos de Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que diligentemente le buscan. Por fe Abraham, por fe Isaac, por fe Jacob, todos por la fe. Es el sexto sentido que lo hace. El sexto sentido niega todos los síntomas, cualquier cosa contraria a la palabra de Dios, cualquier sentimiento, emoción. Alguien dice, oh, bueno, se oró por mí, pero no me siento mejor. El sexto sentido jamás toleraría eso. El sexto sentido diría, esa es una mentira. Me siento mejor, me estoy recuperando. Dios lo dijo y allí concluye. Amén. Dios lo dijo. El sexto sentido solo se alimenta de la palabra de Dios. Ese super sentido es super, por encima de los sentidos. Es un sentido mayor. Es una fe. Es un poder que conmueve e impulsa. Amén. Es algo que lo hace hacer a uno cosas que nunca pensó que haría. Es el sexto sentido, el super sentido. Se ora por usted. Digamos que usted tiene una mano lisiada y se ora por su mano. Usted pasa allí arriba y cree que Dios va a sanarlo. El pastor ora por usted. Usted regresa. El viejo hombre natural dirá esto. No sientes diferencia en esa mano. No estás mejor que antes. Pero el sexto sentido viene y dice, eso es mentira. Se ha orado por ti. Eso lo concluye. Amén.